siempre florezca, unidos en amor. Hemos venido trabajando toda la temática del libro de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a leer los primeros 6 versículos, que es el tema que toca esta noche. Como les decía, vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis las cosas que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pueden tomar asiento. En el contexto de los versículos últimos del capítulo anterior, el capítulo 3, Santiago nos está hablando del fruto de justicia que siembra paz. Y ahora, en estos versículos de este capítulo, nos está hablando ahora de los conflictos del ser humano que no se sujeta a la sabiduría de Dios, que no se conduce como un hacedor de la palabra del Señor, sino que en su corazón dejas que se siembre esa sabiduría que es terrenal, esa sabiduría que va en contraposición con la palabra del Señor. Y vamos a exponer algunos malos entendidos entre cristianos, entre hermanos, porque aún siendo cristianos, todos los atractivos de este mundo nos llaman la atención todavía mucho. Y aún como cristianos, tal vez nuestra mirada está puesta en las cosas terrenales, más que en las cosas espirituales. Los placeres del mundo nos atraen bastante. Y hermanos, esto no es nada inofensivo. Porque aquí vemos que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y como dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, sus deleites, sus placeres, todo lo que nos seduce. Pero el que hace la voluntad del Señor, ese es el que permanece para siempre. Y vamos a ver esta porción que se divide en 2 partes. La primera la vamos a encontrar en los versículos del 1 al 3 y la he titulado Los conflictos entre hermanos evidencian una conducta egoísta. Vamos a volver a leer los primeros 3 versículos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El apóstol Santiago deja claro que la razón de los conflictos entre los creyentes, su raíz es interna y no externa, porque de acuerdo a lo que tenemos en nuestro corazón, la forma como nosotros pensamos, la forma como nosotros actuamos. Por eso el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí es donde nosotros mismos vemos que tenemos muchos deseos
egoístas en nuestra vida, que no nos guiamos muchas veces por la palabra del Señor, sino por los anhelos que nosotros tenemos. Y todo en nuestro interior se convierte en un campo de batalla, porque anhelamos cosas que no son convenientes para nosotros. Sentimos envidia muchas veces. Queremos que las personas hagan lo que a nosotros nos place. Y la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Mire, como hermanos vamos a tener discordias, pero es como nosotros las afrontamos. Dice 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Este versículo está en medio del contexto de la cena, que ellos llegaban algunos antes y comían hasta saciarse, y esto estaba generando mucho conflicto en medio de la iglesia. Pero escribe Pablo, esto es bueno que pase, para ver quiénes son aprobados, quiénes son realmente el pueblo de Dios, quienes realmente se han convertido al Señor. Porque el amor a los placeres es la causa de los problemas entre los hermanos. Porque ponemos la mirada en lo transitorio, no ponemos la mirada en lo celestial. Y el conflicto entre los hermanos no es la voluntad del Señor. Porque Él en Juan 13, los versículos 34 y 35, dice, Jesús les dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Acá el Señor está diciendo, amémonos, no vivamos en medio de pleitos, de contiendas. Debemos de resolver primero nuestras luchas internas para poder resolver todo lo exterior. Porque como dice los versículos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No vienen de nada externo, vienen de lo interno que hay en nuestro corazón. La fe cristiana llama a la paz, no a la enemistad. Llama al servicio por amor los unos a los otros, no a la explotación de los demás, según la viveza o sagacidad de algunos. ¿Cómo así? Es que todavía muchas veces se explotan a los hermanos. Aún vemos en medio de nuestras congregaciones hermanos que económicamente se aprovechan de otros prestándoles con intereses altos. Eso es falta de amor, eso es aprovecharse de los demás. Y así no es. Todo lo que nosotros hacemos, todo el servicio que prestamos, debe ser por amor, debe ser por gratitud. Y los métodos equivocados para enfrentar los conflictos rompían las buenas relaciones entre las personas. Estamos hablando cuando escribió Santiago. Y lo rompen ahora. La manera como solucionamos nosotros los conflictos, como los enfrentamos, muchas veces generan ¿qué? Rupturas de amistades, generan pleitos, generan comentarios, generan partidismo, generan alejamiento de la congregación, generan muchas cosas, porque la conducta de una vida afanada, insatisfecha, prisionera de sus propios deseos, malsanos del corazón, lleva a una búsqueda de placeres egoístas. Mire, muchas veces solo pensamos en nosotros y no pensamos en los demás. Primero queremos que se nos arregle. Y se nos habla de codicia en estos versículos. Cuando dice aquí, codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Mire, la codicia es un deseo intenso por tener algo en particular. Las personas codiciosas no son felices, porque en lugar
de agradecerle al Señor por lo que le ha dado. Reclama por lo que quiere tener. Mire, una persona codiciosa no puede llevarse bien con la mayoría de las personas, porque siempre está ¿qué? Queriendo tener lo que el otro tiene, codiciando o envidiando lo que el otro tiene, no tiene paz en su corazón. Se siente frustrada porque no tiene el dinero que otro tiene, porque quizás no tiene la educación que otro tiene, y aún se llega a anhelar los papás que otro tiene. No, como cristianos debemos estar agradecidos con lo que Dios nos da. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Mire, hay una historia verídica por allá, creo que por el año 2022, cuando un hombre mató a sus hijos, mató a su abuela y mató a su madrastra. ¿Todo por qué? Por querer cobrar un seguro. La codicia del dinero, de buscar la forma que fuera fácil. La codicia lleva a estas cosas, a querer hacerle daño a los seres humanos únicamente por el afán al dinero. Y como dice la Escritura, a raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y eso no está lejos de nosotros. Más adelante vamos a mirar un poco sobre eso. Efesios 4, 22, 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hemos nacido de nuevo. ¿A qué nos manda la palabra del Señor? A despojarnos, a creer al Señor, a poner la mirada en lo celestial, no en lo terrenal. Por eso dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, soltemos, dejemos a un lado, que esto solo interrumpe, impide el que podamos estar cada día caminando en pos del Señor. Cuando las motivaciones son egoístas, no se recibe lo que se pide al Señor, porque se hace con malas intenciones para satisfacer las propias pasiones. ¿Lo hemos hecho? Yo creo que sí, porque siempre pensamos en nosotros. Porque la oración no debe ser para nuestros placeres o para nuestros deleites. Mire, muchas veces le pedimos al Señor: Señor, que nos ganemos la lotería, que me gane la lotería. Señor, yo quiero un carro último modelo. Y siempre estamos pensando en pro de nosotros. Mire, ¿y sabe cómo se prueba nuestro corazón? Que aún teniendo poco, debemos de ser de bendición para otros. Nosotros no debemos de esperar que nos den para bendecir a otros. Eso es fluir del cristiano. Porque como cristianos debemos de vivir agradecidos en todo momento por lo que Dios hace. Mire, cuando estábamos alejados del Señor, nos deleitábamos en cosas que a Él no le agradaban. Y la misericordia de Él hizo que estuviésemos acá. Lo que Él nos da es suficiente. Mire, cada día nuestro corazón se va probando. Él tiene el control de nosotros. ¿Cierto? Amén. Él sabe qué necesitamos antes de que le pidamos. Que a uno les da más y a otros menos. Es la voluntad de Él. Quisiésemos que nos diera mucho. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Mire, anhelamos mucho. Y si en lo poco no somos capaces de desprendernos. Porque hay veces no teniendo, nuestro corazón es avaro. Y entonces teniendo, sí que va a ser un problema más grande. Por eso le hemos pedido al Señor para el extendimiento de su obra, ¿cierto? Pero de nuestro bolsillo, antes de que Él nos da, debemos de contribuir para eso. Mire, y por lo regular, como seres humanos y con todas las necesidades que tenemos, estamos pidiendo para que el Señor supla nuestras necesidades materiales. Y yo les pregunto, ¿alguna vez nosotros le hemos pedido al Señor para que Dios nos apasione por su obra, para que el anhelo de nuestro corazón sea compartir el Evangelio, para que las personas que no le conocen y pasen a nuestro lado
siempre se lleven una palabra de bendición. Muchas veces esas son las oraciones que nosotros no hacemos. O si las hemos hecho, ¿cuándo fue la última vez que nosotros lo hicimos? Pedir pasión por la obra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oramos para que nos ayudase a entender la palabra, para que nos ayudase a meditar en ella, para sentir esa carga, ese amor por la palabra, ese alimento? Son oraciones que no son muy normales en nosotros. Hemos orado para que Dios nos ayude a sentir el dolor del otro. Muchas veces no, de poder identificarnos con Él en su dolor, porque muchas veces hacemos oraciones por el otro, hasta sin fe, solo por salir de paso, porque nos pidieron orar. Hay que pedirle al Señor carga. ¿Cuándo fue la última vez que ayudamos a alguien que tenía necesidad? Oraciones que no son frecuentes en nosotros. Mire, el 11 de octubre vamos a tener el impacto evangelístico. Perdónenme lo que voy a decir. No quiero herir susceptibilidades. Si creemos que hay necesidad de convocar la iglesia para ir, la iglesia no se debería de convocar. Toda la iglesia debería decir presente, porque es que es la obra del Señor, es estar en comunión, y convocamos y ni el 5% levanta la mano. Ahí es donde se evidencia hacia dónde nosotros nos dirigimos, hacia dónde va nuestro corazón, que nos da temor hablar. Podemos orar, podemos ir acompañando, otro habla y yo apoyo en oración. Pero yo le digo al Señor, presente, aquí estamos. Esas son oraciones para que los perdidos puedan conocer del Señor. Por eso Él habla en su palabra de la amistad con el mundo. Por eso nosotros no estamos muy lejos. Nuestra oración no debe ser para que Dios satisfaga nuestros deseos o que apruebe lo que ya hemos decidido, sino para que se haga su voluntad en nuestra vida, porque debemos también de aprender a orar, dirigir nuestras oraciones a que se haga su voluntad, porque nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros. Él sí sabe qué es bueno y qué necesitamos. Muchas veces queremos es que Él compruebe lo que ya nosotros, de acuerdo a nuestros anhelos, estamos pidiendo, pero Él no trabaja así, no trabaja así. Primero debemos de estar en paz, porque los conflictos entre nosotros evidencian que hay dentro una conducta egoísta. En yo. Y el otro, que espere. Para eso no fuimos salvados. Pero también la amistad con el mundo evidencia una mala relación con Dios. Los versículos del 4 al 6 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un versículo que hasta la mayoría de cristianos no lo sabemos, ¿cierto? Es un versículo muy diciente, pero es un versículo que también nos toca a nosotros mucho. Mire, la palabra adulterio es el pecado de violar un pacto matrimonial al tener relación sexual con alguien que no sea el cónyuge. Al referirse a almas adúlteras, Santiago usa el término metafóricamente de infidelidad espiritual. El término se emplea a menudo en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo infiel de Dios, o sea, a Israel. Hemos adulterado. Mire, aún Jesús utilizó esto cuando hablaba a los maestros de la ley. Les decía generación mala y adúltera, porque la mayoría de judíos aún se habían apartado de la palabra. Ponían tradiciones de hombres por sobre la Escritura. Hacían que las personas obraran conforme al conocimiento de ellos. Por eso Jesús les dijo, ponían tradiciones por encima de la palabra. Y aún tuvieron al Hijo de Dios de frente y no lo recibieron.
Para nada. Lo mismo se puede decir de nosotros como cristianos, que estamos en una congregación, que nos unimos a una congregación, pero que no tenemos una relación con el Señor. De que se evidencia que el amor del Padre no está en nosotros, que su palabra no fluye a través de nosotros. Por eso Santiago habla de almas adúlteras, porque nos agrada más las cosas contrarias a la palabra de Dios. Hay veces es dura la palabra para nosotros, pero es real, es real. ¿Cuánta relación tenemos nosotros con la palabra del Señor? Si nos pudiesen evaluar en este momento, si nos pudiesen calificar, dijesen de 1 a 5, evalúese cada uno, ¿qué nota nos pondría? ¿Realmente aprobaríamos o reprobaríamos? ¿O quedaríamos, como se dice, en refuerzo? ¿Qué relación tenemos con nuestro Señor? El pecado rompe la buena relación con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y esto lo utilizamos mucho, ¿cierto? Hablamos del mundo. Muchas veces lo hacemos para señalar a otros, pero no nos señalamos nosotros. Y aquí vemos muy claro de que el pecado grande de hacer amistad con el mundo es porque el mundo exige que se le siga y nos dejamos llevar. Hay veces queremos aceptar la ética del mundo en nosotros y eso no puede ser. La ética de Dios es contraria a la ética del mundo, porque si nosotros que somos cristianos no somos compatibles con lo que el mundo ofrece, porque si una persona, como lo leímos, sigue al mundo, se aleja de Dios. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y eso nos debe quedar muy claro a nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en medio de la oscuridad para ser luz. Estamos en medio de lo insípido para salar. Estamos para ser de testimonio. Los verdaderos amigos de Jesucristo son quienes lo han recibido como Señor y Salvador, quienes le obedecen, quienes aman su obra, quienes comparten el Evangelio, quienes tienen los mismos intereses y están en ese camino de vida eterna, buscando cada día la santidad. Por eso dice el Señor en Juan 15, 14 al 16, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Acá miramos cuando el Señor en Juan 15 le habla a los discípulos, y ahora ya son amigos. Y deja claro, escogimos nosotros al Señor. Él nos escogió a nosotros y nos manda que llevemos fruto, y fruto que permanezca. Para eso es necesario estar en Él, porque los versículos iniciales dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros somos injertados en la vid verdadera para dar fruto y fruto que permanezca. Y para eso tenemos que estar arraigados totalmente a Él, leyendo su palabra, en comunión con Él, buscando siempre su presencia, alejándonos del mundo. No quiere decir que nos vamos a alejar de las personas, no, es de lo que hacen que no le agrada al Señor y que a nosotros en momentos nos da ganas de hacerlo. Y es más, que muchas veces lo hacemos. Y el Señor nos está diciendo que eso a Él no le agrada. Porque cuando la palabra habla de mundo o cosmos, no se refiere a la tierra o al universo físico, sino más bien a la realidad espiritual del sistema dirigido por Satanás y enfocado en el hombre. Y esto hace
que sea enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Representa al equivocado y malvado sistema de valores y costumbres de la humanidad, caída que busca su propia gloria, que maneja sus propios lineamientos, que traen como consecuencia la enemistad con Dios. ¿Hacia dónde va la ética del mundo? La ética del mundo cada día, a través de los decretos, lleva a que vaya en contraposición con la ética de Dios. Mire, no está muy lejos. Miremos la proliferación del lesbianismo, de la zoofilia. Todo esto viene ¿de dónde? De que ya el ser humano le está diciendo a las personas, venga, esto es normal. Si usted es Juanita y usted se cree Pepito, no, es que usted está encerrado en un cuerpo ajeno. Y científicamente eso está comprobado que es imposible, genéticamente. Pero hacia eso, hacia allá, lleva toda esa ética que está tan desorientada que hay decretos que van a que un niño, si quiere cambiarse de sexo, pueda hacerlo, donde ya no necesite la autorización de los padres. Esto es una locura, totalmente. Ahora las personas se adelantan a querer casarse con animales, dejan sus herencias animales. Y todo esto va en contra de principios del Señor. Cada día el homosexualismo va en crecimiento. Y ya esto se ve como algo normal. Y esto va en contra de lo que Dios estipuló en su palabra. Porque todo el que no es de Dios es del mundo. Totalmente. Y no está controlado por el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros sí está controlado por el Espíritu de Dios. Así en algunos momentos nos descachemos y como que nos resbalemos hacia el mundo. Pero al estar controlados Él vuelve y nos habla, nos exhorta para que nosotros nos sigamos de esa manera que no agrada a Dios. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Lo dice Primera de Corintios 2:12. Para los creyentes el buscar las cosas del mundo va en contra de su nueva naturaleza y no pueden sentirse bien satisfechos hasta que abandonen estas cosas y retomen el camino. Ahí es cuando el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye para que esa inclinación mundana no siga siendo mella en nosotros. Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero nosotros no podemos conformarnos a lo que el mundo nos ofrece, sino que debemos de renovarnos a través de nuestro entendimiento, porque nosotros en todo momento podemos comprobar la voluntad de Dios para nosotros. El humilde recibe el favor de parte de Dios. La humildad hace que se reconozca la condición delante de Dios y esta lleva a que se acepte su voluntad. Al soberbio lo mira desde lejos, pero tiene gracia con los humildes. Voy a hacer una pregunta, no me vayan a responder. Es una pregunta retórica. ¿Cuántos soberbios hay en este recinto? No responda. Solo tengamos eso en nuestro corazón. Recordemos que el mismo Jesús nos enseñó. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La soberbia prolifera en medio del entorno cristiano. No debiese de ser así, pero como dice Santiago desde el inicio, porque en nuestro interior están esas peleas, en nuestros miembros están esas batallas que hay que entregarle al Señor. Mire, el humilde no tiene un concepto más alto del que debe tener. El soberbio sí cree que es más que los otros. El soberbio cree que puede mirar a las personas por encima del hombro. No recuerdo bien si la última prédica de domingo que enseñé, estábamos hablando que el único importante aquí es Dios, que de resto es del pastor, y todos somos iguales delante de Dios. Aquí no hay nadie más grande. Lo único que es grande no lo vemos, pero lo sentimos. Por eso
como cristianos, debe haber humildad en nosotros. Debe de haber mansedumbre, recordando de que Dios mira con agrado al que se parece a Cristo. Y Cristo fue humilde, como lo dice Filipenses 2, del 5 en adelante. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo Dios, se humilló, se bajó de su posición y vino y se hizo hombre y vino a morir por nosotros, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué dificultad para nosotros obedecerse. Nos cuesta bastante. Y acá vemos lo que nos dice Santiago, de todos nuestros problemas, que esos problemas, ese egoísmo que hay en nosotros, evidencia que nuestra relación con Dios no es la mejor. Así creamos. O sea que debemos de, perdónenme la expresión, de bajarnos de esa nube. ¿Cómo es nuestra relación con nuestro entorno? Muchas veces no nos hablamos entre nosotros y decimos estar bien con el Señor. Nos engañamos a nosotros mismos, porque por esa persona a la que no le hablamos o por la que estamos disgustada, Jesús murió también por ella. Y por eso leímos ahora: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros como yo os he amado. ¿A dónde llevó el amor de Cristo? A entregarse por nosotros, a coger la carga nuestra sobre Él. Y ahora es nuestro abogado, como lo dice en Juan. Tenemos un acusador. Pero Juan dice: hijitos míos, si pecáis, abogado tenéis para con Dios, a Jesucristo, el justo. Vamos a concluir. Debemos luchar para mantener buena relación con nuestros hermanos en medio de un mundo de conflictos. Si nosotros queremos lograrlo, debemos de abandonar los criterios egoístas de nuestra vida. Quizás nosotros no nos hemos dado cuenta cuán egoístas somos. Y es bueno que reflexionemos en esto. Hagámonos un examen introspectivo con respecto a nuestra práctica de la oración, especialmente en lo que se refiere a las peticiones. ¿Son egoístas? ¿Buscan obtener solo el bien personal? ¿Nuestras peticiones buscan obtener para gastar en nuestros placeres? ¿O buscan ser respondidas para ayudar a las necesidades de otros? La buena relación con nuestros hermanos y con Dios exige humildad en nuestra vida.